Son ya las 9:29 de la mañana. Continuamos en esta cobertura especial de RPP Nuestra Tierra Celebra. Vamos a conversar en unos instantes nada más con el historiador Mario Mesa, quien nos acompaña aquí en la cabina de RPP. Él es doctor en Historia, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay información también a través del Twitter que queremos compartir con ustedes. Cuando tengamos listas las imágenes, me avisan para dar cuenta. Son imágenes que corresponden al momento en que la presidenta se colocaba la banda presidencial, pero también hay un tuit que ha publicado Keiko Fujimori, que lo tenemos primero tenemos el de la presidencia de la República, dice: en el Día de la Patria, ante la presencia inmortal de nuestros grandes héroes, la presidenta Dina Boluarte se prepara para iniciar las actividades oficiales con motivo del 202 aniversario de Independencia Nacional. Y ahí estamos viendo en efecto a la presidenta, aparentemente revisando últimos detalles del mensaje y luego colocándose la banda presidencial. Información de la Presidencia de la República que se ha compartido a través de sus redes sociales. En este caso, revisamos el Twitter. Y habíamos adelantado que está con nosotros el doctor Mario Mesa, doctor en Historia. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila, y buenos días a todo el país y felices fiestas patrias. Felices fiestas también. Permítame un minuto dar a conocer este tuit de Keiko Fujimori en medio del debate que se abrió luego de que Valdemar Cerrón jurara a su cargo como vicepresidente del Congreso por la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente. Keiko Fujimori dice lo siguiente: la mejor manera de homenajear a la patria es garantizando estabilidad para salir adelante. Desde Fuerza Popular aseguramos que la Asamblea Constituyente promovida por la izquierda no pasará. El futuro del país no se negocia. Esa es nuestra convicción y compromiso. Feliz 28. Bien, nos ocupamos ahora de la historia y de los antecedentes. Y la primera pregunta que queríamos hacerle, doctor, es sobre los momentos críticos. Hoy, sin duda, estamos en un momento crítico. ¿Qué dice la historia sobre el aprendizaje del Perú para salir de momentos que podríamos comparar con el que estamos viviendo en este momento, donde de pronto los fantasmas de la crisis económica, ¿no?, que vivimos, quienes tenemos memoria, por ejemplo, de los tiempos de la hiperinflación, nuevamente vuelven a preocuparnos, la incertidumbre política o los cambios constantes? Ya no hablamos solo de ministros, sino la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos años. Sí, en realidad la historia peruana, estos de la República, que son ya 202 años de existencia, está atravesado por varios momentos de crisis que además han derivado en depresiones profundas, de las cuales, sin embargo, viéndolo desde una perspectiva de largo plazo, hemos podido salir como país y como sociedad. Eso en primer lugar, para no perder, diríamos, también el horizonte histórico, ¿no? Sin embargo, han sido momentos muy difíciles, o sea, desde el mismo momento de la independencia, lo que significó la independencia misma en cuanto a que fue un conflicto bélico que duró muchos años, no solamente desde la llegada del Libertador San Martín y hasta la salida de Bolívar, estamos hablando 6 años, sino que previamente a este periodo hubo también una serie de levantamientos, revueltas y conflictos, por ejemplo en el sur peruano, que hicieron un periodo muy difícil luego de proclamada la independencia, de recuperación del país. Estamos hablando que después del retiro de Simón Bolívar del país en 1826, vivimos 20 años de anarquías. Anarquía militar, política, donde incluso la vida misma del país estuvo en juego, dado de que no había un acuerdo unánime sobre cómo debía organizarse este país. Cómo debía organizarse el gobierno, sobre todo. Cómo debía establecerse el tema de qué sistema iba a ser el que a partir de ese momento administrara el país. Carlos también está con nosotros desde Trujillo. Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias, Mávila. Quería consultarle al doctor Mario Mesa. Doctor, ¿por qué, pese a que nuestra historia ha transcurrido siempre por aguas intranquilas, un tanto turbulentas, pero hemos sabido resistir, hemos sabido salir adelante? ¿Cuál es ese elemento común que tenemos los peruanos frente a estos episodios históricos que nos han permitido, digamos, entre comillas, sobrevivir o supervivir frente a estas situaciones complicadas y llegar a este momento de la historia?
Sí, esa es una pregunta muy importante, sobre todo porque en medio de las dificultades uno se preguntaría cómo es que podemos salir adelante como país, como sociedad, como nación. Bueno, quizás la idea misma de la nación es algo que se estuvo construyendo a partir de una voluntad por pertenecer a un Estado que representara una voluntad general. Eso en principio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que es un momento de muchas indefiniciones y ambigüedades también dentro de, por ejemplo, las regiones, en el sentido de que la debilidad propia del Estado permitía a las regiones, a las provincias, por ejemplo, mantener una voluntad por ser, diríamos, parte de una colectividad organizada como era un Estado. Es decir, la oportunidad de poder ejercer el poder de manera local. ¿Y de qué manera podemos traer esa reflexión? Es interesante lo que usted dice, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una región donde todavía no hemos solucionado y no hemos terminado de convocar y realmente retomar un diálogo con Puno, por ponerle solamente un ejemplo, ¿no? En medio de la conflictividad social. Bueno, principalmente porque a pesar, diríamos, de las dificultades que significó, diríamos, construir el Estado y con ello la nación, que debía estar representado en el Estado, existía la convicción de que era la mejor manera de organizar un país. Recordemos que habíamos salido en el siglo XIX de la experiencia de un régimen virreinal, que éramos parte de un imperio que, sin embargo, termina desplomándose. Y que eso, como les había comentado, después de las guerras de independencia, no solamente costó muchas vidas y muchos recursos, también, diríamos, planteó la necesidad de buscar un modelo alternativo a lo que había sido el antiguo régimen virreinal. ¿Y qué lecciones podría dejarnos eso de cara a esta tarea pendiente de las regiones? Todavía tenemos esta tarea pendiente como país. Primero, tomar conciencia de que la tenemos. Así es. Tenemos, y el sentido de pertenencia que usted dice me parece es importantísimo, rescatar el sentido de pertenencia. Porque efectivamente eso es lo que significa el Perú como país, como nación. O sea, en medio de todas las dificultades, no olvidar de que somos una comunidad, ¿no? Ahora, pero ¿qué necesitamos como país? Sobre todo para las crisis políticas y sociales, pero no desde la mirada política, ni desde la clase política, ni desde el gobierno, sino desde los ciudadanos. ¿Qué desafíos tenemos como ciudadanos para evitar que nuevamente caigamos en estos escenarios realmente llenos de incertidumbre y que nos reclaman, como lo ha dicho muy bien Monseñor Carlos Castillo, reclama pues mayor justicia, mayor atención a las personas más vulnerables? Considero que la ciudadanía en este sentido ha venido cumpliendo un rol muy importante en la consolidación, en la construcción de la nación peruana. O sea, siempre ha estado presente en la demanda, diríamos, por ejemplo, de reconocimiento de sus derechos. O sea, yo creo que la ciudadanía, más que el problema de la ciudadanía, yo creo que hay un problema en las élites, que realmente no han representado lo que ha sido la voluntad colectiva de la ciudadanía, que en principio no hay aquí ningún miembro de la sociedad peruana que no se identifique como parte de esta nación. O sea, de alguna manera, después de 200 años todos nos hemos comprometido como peruanos. Eso en principio. Claro. El problema está en la clase política y en las élites que no han entendido cuál es la tarea que tienen frente a la nación peruana. Entonces, ¿y es un problema de identidad nacional de la clase política? Yo creo que más que un problema de identidad nacional es un problema de cultura política y de valores ciudadanos que se deben canalizar a través de la construcción de instituciones y de partidos políticos que se comprometan en función de las necesidades y los intereses de las mayorías o de todo el país en general.
Claro, despojándose de esas pasiones que escuchábamos precisamente en la homilía, Carlos, a propósito de la reflexión que hacías, ¿no? Del discurso que hemos escuchado hoy, o el mensaje de pronto en medio de este mensaje que no fue estrictamente religioso, sino que tuvo una carga política importante que ameritaba o que amerita el momento actual en el que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido la clave para salir de estas crisis? ¿Qué es la que estaría faltando en este momento, que creo que es lo que nos interesa a todos? ¿Qué tendría que ocurrir para que le empecemos a poner, revés a esta suerte de caída en la que estamos todavía, como si estuviéramos en un tobogán que no ha terminado de descender, que no se acaba? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Básicamente el recambio no voy a decir de la mentalidad, sino más bien de la clase política. Yo creo que el fondo es eso, porque en principio tenemos que ver de que los políticos no nacen de manera espontánea de un día para otro, a partir de que, por ejemplo, la oportunidad de ejercer una representación en el Parlamento o en el gobierno, y cuando hablo del gobierno no me refiero solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales, regionales. O sea, el ser político para convertirse en autoridad no es el sentido de la política. El sentido de la política es básicamente establecer diálogos, entendimientos, vivir con la sociedad, convivir con la sociedad y saber qué es lo que necesita la sociedad a partir de sus necesidades más inmediatas y básicas. O sea, yo diría que es una toma de conciencia que implica en el fondo compartir lo que vive la sociedad y hacer lo propio para poder luego llevarlo, no importa en el lugar donde esté, si se es presidente, si se es congresista, o si se es alcalde, o si se es regidor, o si es simplemente ciudadano. Ahora, doctor, si hacemos una comparación, hacemos un cotejo, ¿qué parte de la historia del Perú le parece que debe servirnos de lección para poder superar esta crisis en que nos encontramos ahora? Bueno, hay varios momentos, ¿no? Quizás el momento más emblemático sea después de la guerra con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico, que fue uno de los momentos más cruciales de nuestra vida, en el sentido de que, por ejemplo, hasta antes de la guerra con Chile había muy poca participación de las mujeres en la vida pública a través de lo que era, por ejemplo, la opinión pública, ¿no? O sea, es el momento, sobre todo después de la Guerra del Pacífico, donde las mujeres, por ejemplo, tienen un papel importante en la prensa, en las ideas, en las opiniones, y comienzan a proponer cosas que van a ser parte de la larga batalla por hacer reconocer sus derechos. Y es ese momento que, por ejemplo, les permite acceder, por ejemplo, a una educación como se le daba a los varones dentro de lo que el Estado ofrecía, ¿no? Por ejemplo, escuelas primarias, alfabetización y también... Y el valor del pensamiento también, ¿no? El pensamiento crítico. Además, y esa es una cuestión crucial, que además está atravesado además del tema indígena. El rol, por ejemplo, de la generación del centenario. Así es. Y el tema indígena. Y el tema indígena. Es una de las cosas que va a construir el Perú como nación en su integración nacional, diríamos estatal, a la población indígena, ¿no? Y que nos remite un poco a Basadre del 27, ¿no? A Basadre, a los pensadores indigenistas, a Luis Eduardo Valcárcel, a José María Arguedas, ya un tiempo después, ¿no? Pero también a pensadoras como Dora Mayer, ¿no? Que es una importante defensora de los derechos de las poblaciones indígenas. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Importantes reflexiones de cara a un futuro que nos plantea retos importantes. Carlos, vamos a la pausa. Son las 9:43, pero continuamos en Nuestra Tierra Celebra.